esto es un circuito, ¿no? Lo que vamos a ver aquí, la señal de transducción. Entonces se basa en primera medida de un receptor de membrana que transfiere una información de fuera hacia adentro de la célula. Ya veremos más adelante el mecanismo de cómo todo eso funciona. Entonces, toda esta parte le va a hablar de lo que ocurre con ese receptor. Y lo vamos a ver en figuras, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen una idea más o menos de qué es lo que ocurre aquí en el primer punto con el receptor, cuando él capta una información de fuera de la célula y eso lo capta en forma de ¿qué? De un mensajero primario, bien sea una hormona tipo insulina, glucagón o un medicamento o una hormona de este tipo como un estrógeno. Bueno, esa información que recibe el receptor de fuera de la célula, o sea, esa información que induce dentro de la célula el receptor y el ligando, el complejo de los dos, es captada dentro de la célula. Ya veremos cómo el mecanismo por el cual se capta esa información. Pero, en esencia, esa información crea una cantidad de mensajeros secundarios. Esos mensajeros secundarios son los que amplifican la señal y le indican a la célula qué es lo que tiene que hacer. Esos mensajeros secundarios crean una cascada de reacciones. Aquí están los mensajeros secundarios. Crea una cascada de responde a esas señales externas del ligando primario y el receptor. Entonces, lean bien esos dos parágrafos ahí sobre los mensajeros secundarios que tienen. Bueno, los mensajeros secundarios, como le digo, es la amplificación de la señal. Y esa amplificación de la señal lo que conlleva es una fosforilación de unas proteínas. Termina la célula entonces respondiendo a esas señales externas, ¿no? Ella da respuesta a unas señales internas. Digamos, por ejemplo, se posesionó la insulina sobre el receptor. Entonces la señal que recibe la célula finalmente es que saque glucosa de la sangre, que la elimine, que la lleve a la célula. Y entonces eso es lo que ella va a hacer, ¿no? Y eso es lo que hace, hasta que la glucosa esté baja o a nivel normal en la sangre. ¿Cómo funcionan esas proteínas, esa fosforilación de esas proteínas? Y entonces esa fosforilación de esas proteínas, para eso se requiere un ATP. Ya nosotros hemos visto esta molécula varias veces. Sabemos por qué esta molécula es rara, por esta parte de ella. Sabemos que es una molécula altamente con contenido energético. Se llama adenosino trifosfato. La van a encontrar pegada a vitaminas, la van a encontrar pegada a muchas moléculas del metabolismo. Esto nos lo vamos a encontrar muchísimas veces más. Bueno, lo importante es que ustedes sepan cómo está construida esta molécula y qué hace. Es la monedita de oro que tenemos para todas las reacciones fisiológicas que nosotros tenemos. Ya nosotros vimos en enzimas que se requieren enzimas para bajar la energía y activación de las reacciones. Y también en algunas donde se requiere energía, entonces allí siempre va a estar el ATP. Bueno, esas proteínas que fosforilan son las llamadas proteínas sinasas, que las vemos aquí. Esas proteínas sinasas lo que hacen es
con ayuda del ATP, pegarle un fósforo a una proteína. ¿Y a dónde le pegan el fósforo? Se lo pegan a uno de estos tres aminoácidos, que son los tres aminoácidos que tienen un grupo OH en la cadena lateral. Aquí lo fosforilan. Uno de esos tres. Entonces, este es el caso que vemos aquí de la treonina, que fue fosforilada en este caso. Entonces, esa es la función de estas proteínas. Y estas proteínas, a su vez, ya activadas, entonces juegan un papel importante dentro del proceso o la cascada que conlleva a que la célula responda a un estímulo externo. ¿No? Ese es el tercer punto. ¿No? Y el cuarto punto es que toda esa cascada, todo ese proceso que se da en la célula, tiene que ser regulado. O en algún momento tiene que terminar ese proceso. Entonces, ese proceso tiene dos vías de terminación. Y esas dos vías de terminación las vamos a ver en figura. Entonces, lean bien esos 4 puntos. Cuando ustedes leen bien y entienden esos 4 puntos, entonces la probabilidad de responder las preguntas de este capítulo bien es altísima. Bueno, ahí vemos una figura resumen de lo que es la transducción, la señal de transducción. Entonces, como dijimos, hay una señal externa. Esa señal externa se puede llamar ligando, se puede llamar mensajero primario o puede ser un medicamento. Entonces, se posiciona en el receptor en la membrana de la célula. Ese receptor amplifica la señal. ¿Cómo la amplifica? Porque él sufre unos cambios conformacionales dentro de la célula que son captados, como ya vamos a ver más adelante, por proteínas y llevados adelante en este proceso de cascadas y amplificación de la señal. Ya dentro de la célula donde ocurre la amplificación, entonces ocurre la transducción de esas señales, que son pues la cascada, la fosforilación de proteínas que finalmente conllevan o finalizan con una respuesta de la célula. Entonces la célula responde a ese llamado y obviamente que como estos son enzimas alostéricos, entonces si hay demasiada respuesta, esa misma respuesta viene y regula los pasos de este proceso. Entonces ya lo vamos a ver bien, cómo funciona todo esto. Bueno, estos son los mensajeros secundarios que tenemos dentro de la célula. Está el AMP cíclico o adenosina monofosfato cíclico, que es este. Tenemos, y también tenemos el guanadino monofosfato cíclico, también es un mensajero secundario. Está el calcio, está el inositol 1,4,5, bifosfato. Este unicitol está pegado al diacilglicerol, viene pegado aquí, ya lo vamos a ver cómo lo hidroliza. Y tenemos el diacilglicerol, que como es una molécula, como vemos ahí, hidrófoba, entonces va anclada a la membrana de la célula y ahí hace sus funciones, anclada.
a la membrana de la célula. Bueno, ya dijimos que el receptor recibe una señal externa. La señal externa hace que el receptor sufra unos cambios conformacionales dentro de la célula. Él cambia de conformación y esos cambios conformacionales son captados por esta proteína, la proteína G. La proteína G, como ustedes ven, es un trímero. Entonces, cuando capta esas señales, esos cambios conformacionales, ella se activa. Como vemos aquí, pasa de GDP a GTP y se activa y libera este dímero que vemos aquí. Entonces ya queda activada y ella es la que lleva esas señales, esos cambios conformacionales del receptor, los sigue llevando adelante, como vamos a ver más adelante vemos eso. Cómo ella continúa llevando esa señal del mensajero primario hacia adelante dentro de la célula. Pero este ciclo deben de conocerlo. Primero, ¿cuándo ocurre? Cuando el receptor sufre cambios conformacionales. ¿Cómo ocurre esa activación? Pierde un dímero y gana un GTP. ¿Cómo se desactiva? Se desactiva hidrolizando el GTP a GDP. Y entonces de nuevo ella coge afinidad por su dímero que había perdido. Y así se desactiva. Entonces este es el círculo en el que ella se mueve. Bueno, eso fue lo que dijimos hace un momento, ¿no? El receptor sufre cambios conformacionales en respuesta al ligando que se le depositó en el sitio activo, ¿sí? Y entonces esos cambios conformacionales de este receptor, como vemos aquí, activan la proteína G, que es lo que acabamos de ver esto. Y entonces esa proteína G lleva esa información hacia adelante. Ya vamos a ver cómo la lleva. Entonces léame en esta parte. Bien leída. Si ya no la leyeron. Bueno, esta es una de esas hormonas o moléculas que activan el receptor. Bueno, entonces, de nuevo, la unión ligando-receptor conduce a la activación de la proteína G. Son cosas que tenemos que tener claras para poder entender todo este proceso. Ustedes vieron que el ciclo de la proteína G va entre inactiva con GDP a activa con GTP. Ese es el ciclo que ella tiene constantemente y que fue el que vimos en figura. Entonces, es que ustedes le echen una leidita a este parte aquí. Bueno, la proteína activada transmite estas señales, como les dije, hacia adelante. ¿Cómo las transmite? Uniéndose a otras proteínas. Ella se pega a otras proteínas y las activa. Entonces ya vamos a ver más adelante qué tipo de proteínas son las que ella activa y qué hacen esas proteínas. Entonces, se convierte en GTP o hidroliza el GTP para volver a su estado normal o el trímero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la proteína G cuando se une a otras proteínas?
Lo que ella hace, como les digo, es activar otras proteínas y concretamente una que se llama adenilato ciclasa. Entonces, al activarla, la adenilato ciclasa lo que hace es estimular la producción de AMP cíclico, que fue el mensajero secundario que vimos, y lo que se llama ampliación de la señal. Entonces produce mucho AMP cíclico. Y obviamente que para producir AMP cíclico necesito también ATP, porque de ahí viene. ¿No? Y ese AMP cíclico, ¿qué es lo que hace? Ese AMP cíclico lo que hace es activar, como ya dijimos, las proteínas sinasas A. Y esas proteínas sinasas A, ¿qué hacen? Fosforilar una cascada de proteínas que conllevan a que la célula finalmente haga lo que tiene que hacer. Ya lo miraremos bien en figuras. Bueno, esto está involucrado en esta parte la vamos a ver, ¿no? Esto es un capítulo entero que nosotros vamos a ver, que es el metabolismo del glicógeno. Ahí están involucradas las proteínas sinasas A. Eso lo vamos a ver ahí ampliamente. Y las proteínas sinasas A, como ya dijimos, estimulan la expresión de genes específicos, ¿no? En la transcripción de genes que fosforilan. Ya esta molécula nosotros la hemos visto por ahí en un artículo, ¿no? Entre las que ella estimula. La vimos por ahí en un artículo, la estamos viendo. Está involucrada también en, aparte de la estimulación y el metabolismo del glicógeno, está involucrada también en la transmisión de la sinapsis. Entonces, ahí en esos 3 puntos deben de entender este receptor que se llama receptor transmembranal 7. Ya se van a dar cuenta por qué se llama receptor transmembranal 7, que es el receptor que se activa. Bueno, estos receptores, como ustedes ven aquí, tienen unas funciones biológicas amplias, que es todo lo que vemos aquí. Entre ellas el olor, el sabor, la visión, etc. Toda esa tabla que ustedes ven ahí están involucrados estos receptores. Entonces, este es el motivo por el cual él se llama 7TM. Porque 7 alfa hélices atraviesan la membrana del receptor. 7 alfa hélices. Es importante saber que tiene el terminal N fuera de la célula y tiene el terminal C dentro de la célula. ¿Por qué? Porque ellos tienen unas funciones fisiológicas específicas. Entonces, este 7 es porque el receptor atraviesa la membrana 7 veces. Como pueden ver por los colores de las alfa hélices que ven ahí. Así se simbolizan las alfa hélices normalmente, con un cubo. ¿Esto qué es? Esto es un con un cubo, no es qué cubo ni qué 8 cuartos, esto es un tubo. Con estos tubitos que ven ahí de diferentes colores se simboliza la alfa hélice. Ahí vemos que esta parte de la membrana es hidrófobo. La parte hidrofílica y va para fuera de la célula donde hay agua y para dentro de la célula donde también hay agua. Bueno, así se ven esas alfa hélices del receptor. Todas tienen un color diferente indicando
que las secuencias de él son diferentes. Porque después nos vamos a encontrar otros receptores donde los colores son los mismos porque de duplicación o una inserción o quién sabe, de genes. Ya lo vamos a ver. Entonces este es el receptor 7TM que están viendo ahí. Bueno, entonces volvemos a ver lo que ya hemos hablado y hemos visto en otra figura, un poquito más amplia. ¿Qué hace el ligando? Se pega al receptor. ¿Qué efectos tiene? Activa el receptor. ¿De qué forma lo activa? Con cambios conformacionales. ¿Quién capta esos cambios conformacionales del receptor? La proteína G activada. ¿Cómo se activa la proteína G? Ya vimos el círculo de activación de la proteína G. ¿Quién activa esa proteína G activada? Activa a la adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa? Activada. Ella produce o amplifica la señal, ¿no? Incrementando la producción de CAMP, AMP cíclico, ¿no? Y esto es lo que llamamos la amplificación de la señal y esto es un mensajero secundario. ¿Qué hace el mensajero secundario? Activa las proteínas sinasas A y las proteínas sinasas A activan una cascada de coagulación que finalmente llegan a que haya un efecto, a que activen un efecto dentro de la célula y ella responda. Bueno, así se ve la proteína G. La parte amarillita es esta que vemos aquí. Azul es esta y vemos que son betas plegadas, las que tiene en esta subunidad y en esta tiene alfa hélice. La mayoría del azul es beta plegada y la mayoría de la alfa hélice de la subunidad alfa, esta es la alfa, beta y gamma. De la alfa son cadenas alfa, como vemos aquí. Estos ya son movimientos de la proteína mirado desde arriba o mirado de un lado. No creo que eso caiga dentro de lo que sea un parcial, pero es bueno pues tenerlo en la cuenta y saber cómo se mueve y cómo se ve. Bueno, entonces ahí tiene, como ven, 3 regiones de prender o de activar la molécula. Ahí nos muestran la región donde va el GDP. Y hay que comparar esta proteína con esta. Ella cuando cambia de GDP a GTP, entonces sufre unos cambios conformacionales. Aquí vemos estas áreas más amplias, aquí las vemos más pequeñas, ¿no? Y vemos aquí el sitio activo, donde hay el intercambio de GDP por GTP. Bueno, las proteínas G son una familia de proteínas que actúan en todos los lados de la fisiología humana, ¿no? Ahí vemos, y tienen unas funciones fisiológicas contrarias, antagónicas. Por ejemplo, en este caso estimula y en este inhibe. Estimula, aumenta y estimula. Entonces, tiene funciones fisiológicas antagónicas en el organismo. Todo esto pertenece a una superfamilia de proteínas pertenecientes a las... Aquí pueden en esta tabla pues leer de lo que se trata. Esta es la adenilatociclasa. Entonces, como ustedes ven, tiene 2 proteínas perisféricas, o sea, no están ancladas a la membrana.
tiene alfa hélice. Es como ustedes las ven ahí con el mismo color, significa que tienen la misma secuencia. Se puede suponer que es un duplicado del gen o una inserción del mismo gen. No sé, eso no lo he leído yo. Bueno, ¿cómo funciona esa adenilato ciclasa? Esa adenilato ciclasa funciona, es activada, como ya dijimos, cuando la proteína G se activa. Ella busca la adenilato ciclasa y la activa. Entonces, al activarla, esta adenilato ciclasa empieza a producir AMP cíclico, que es la amplificación de la señal para la célula. Ya cuando ella hace su función, hay demasiado AMP cíclico, entonces la proteína G se desactiva. Y eso lo hace hidrolizando el GDP. Pierde la afinidad por la adenilato ciclasa. Y al perder la afinidad por la adenilato ciclasa, gana la afinidad por su dímero que votó anteriormente. Y queda una molécula totalmente inactiva, y al inactivarse la G también se desactiva la adenilato ciclasa. Esa es pues como una forma de regular esto. Ya vimos en los 4 puntos anteriormente que el receptor es regulado de 2 formas, ¿no? Aquí vemos el receptor. Aquí vemos el receptor desactivado y aquí lo vemos activado. ¿Cuándo se activa? Él se activa cuando este ligando se posiciona en él. Ahí se activa. Digamos insulina, glucagón o un estrógeno. Hay cambios conformacionales aquí dentro del receptor que los capta la proteína G. Y empieza pues la cascada que ya vimos. Bueno, una forma de desactivarlo es que la hormona o el ligando que lo estimula de forma externa empiece a desaparecer. Se disminuya la concentración más y más y él entre en un equilibrio con una concentración muy baja. Entonces él pierde los cambios conformacionales y regresa a su estado, digámoslo, normal, ¿no? Esa es una forma de desactivación del receptor. La otra es que el ligando de afuera siga en altas concentraciones, pero la célula dentro de sí considere que hay que bloquearlo, porque hay demasiado efector o algo. Entonces, como vimos, él tiene el terminal C dentro de la célula. Y en ese terminal C tiene unas tirosinas, treoninas y serinas en esta área. Son fosforiladas, como ya vimos, por las proteínas sinasas y cogen afinidad por una proteína que se llama arrestina. Y esa arrestina bloquea el sitio donde la proteína G capta los cambios conformacionales. Y entonces son esas dos formas de bloquear o de inhibir el receptor. Bueno, nosotros vemos que hay un fosfatadil bifosfato, que este fue el que vimos como uno de los
mensajeros secundarios. Yo les dije que el inositol iba pegado ahí. Él va pegado ahí. Sino que hay una enzima que es la fosfolipasa C que lo libera. Y de esa forma es que se forman dos mensajeros secundarios. Uno, este fosfatadil que vemos aquí y azul, y el otro es el inositol que vemos aquí de rojo. Entonces, lo que hace esta proteína fosfolipasa C es generar esos dos mensajeros. Esa es su función. Bueno, entre muchas otras que él tiene. ¿Qué función tiene este mensajero secundario? El inositol 1,4-trifosfato, 1,4,5-trifosfato. Entonces la función que él tiene, como vemos aquí, es abrir los canales internamente de la célula para que se libere calcio. Y eso es de forma intracelular. ¿Sí? Entonces leas en este pedazo bien leído. ¿Qué función tiene el otro mensajero secundario que se liberó por la proteína C? Diacilglicerol. Este diacilglicerol, como les dije inicialmente, va anclado a la membrana porque es una molécula hidrófoba. Y ella activa la proteína C. Y la proteína C fosforila muchas proteínas necesarias para el proceso. Bueno, eso ya lo veremos ambas cosas en figura. Todo este proceso está aquí. Échenle una leída. Esta es las diferentes fosfolipasas C que hay. La beta, la delta y la gamma. Entonces, lo que vemos aquí es que ya son iguales estas regiones azules, que es un dominio homólogo. El dominio de unión al factor, ¿cómo es que? Epinefrino, no me acuerdo cómo llama este factor, ¿no? Es igual también, como podemos ver ahí. El dominio catalítico entre la beta y la delta, como vemos, es igual. Y el dominio C2 es igual también entre la beta y la delta. Y aquí tiene un dominio extra, la beta, que es un dominio de interacción con la proteína G. O sea que esta es la única que tiene funciones fisiológicas con la proteína G. Este ya las perdió. Tiene otro tipo de funciones. Y este, como vemos aquí, la actividad catalítica se dividió en varias secciones de gen que tienen funciones que vamos a ver un poquito más adelante específicas. Esta parte se extendió, como vemos ahí, y termina, igual que esta, con la C2. Entonces, ellas tres, pues, tienen funciones, son isómeros, tienen funciones diferentes a nivel fisiológico, o funciones muy parecidas. Este es el PIP3, PIP2, ¿no? Ese es un carbohidrato, como vemos ahí. Este es el anclaje
de la fosfolipasa C en la membrana, cómo va anclada, dónde está la parte catalítica, el dominio C2, que es este rojo, el dominio EF, que es este, y el dominio homólogo, que es este, cómo va anclada ella a la membrana. Esta es el metabolismo de el inositol, del 1,3,4,5 trifosfato inositol. En varios pasos, como vemos, él se convierte en inositol. Y ya el inositol pues, es degradado por el organismo. Tiene otra vía, que es esta, convertirse en 1,3,4,5 tetra fosfato inositol. Se convierte luego en 1,3,4 trifosfato inositol. Y aquí hay 3 pasos más para regresar al inositol y ser degradado. Ese es el metabolismo de él. Aquí tenemos el gen de la proteína sinasa C, que tiene dos isómeros. Y entonces vemos que la diferencia está en lo que se llama el pseudosustrato, una de esas diferencias, ¿no? Aquí lo tiene el principio, aquí lo tiene en medio del C2 que cambió de aquí a aquí, y el CIA y el CIP, que ya vamos a ver qué funciones tienen. Entonces, el pseudosustrato es una secuencia de la proteína que bloquea el sitio activo de la proteína para que el sustrato no entre. Por eso se llama pseudosustrato. Y este es el sitio de las sinasas, de interacción con las sinasas. Permítame un momentito, yo hoy traigo un vaso de agua que es que se me está secando la garganta. Ya vengo.
Bueno, ¿me escuchan? Entonces continuemos. ¿Están ahí? ¿Alguien me puede hablar? Sí, Sí, profe. señor, se escucha. Bueno, listo. Entonces continuamos aquí. Bueno, estas, como ven ahí, este es el sitio de unión al diacilglicerol de esta proteína, que vamos a ver. Tiene 2 iones de zinc, importantes obviamente para la estructura de la enzima. Entonces, ¿cómo funciona ella? Ya hablamos aquí de un pseudosustrato que bloquea el sitio activo, ¿no? Entonces, cuando ella va a actuar, cambia de conformación. Como pueden ver, los genes que vimos ahí, o las partes del gen que vimos, el C1A y el C1B, giran 180 grados y el pseudoreceptor, el pseudosustrato, se aleja del sitio activo. Ellas se pegan, como vemos ahí, al diacilglicerol, que digamos, el segundo secundario, el mensajero secundario. Entonces, tiene aquí y aquí sitios para pegarse. Y esta, como vemos ahí, también tiene unos movimientos que van hacia las moléculas de calcio que están en la membrana de la célula. ¿Qué más le puedo decir de esta proteína? Bueno, ya aquí está lista, activada para hacer su función. Como ya dijimos, una molécula de fosforilación. ¿Cómo se metaboliza ese diacilglicerol que vimos ahí anclado a la membrana? Entonces él puede formar, como vemos ahí, fosfatidatos, que son este tipo de moléculas, muy comunes en la coagulación. Puede degradarse a ácidos grasos y glicerol. Esos ácidos grasos y este glicerol son metabolizados. Estos pueden ser metabolizados en el ciclo de Krebs, convertirse en acetilcoenzima A y ser utilizados como energía inmediatamente, o ser utilizados para la formación de síntesis de hormonas y otros componentes. Y el glicerol, como ya hemos visto, hay 2 moléculas en la glicólisis que se degradan, una a gliceraldehído y la otra a dihidroxiacetona. Ahí en ese caso entra por el dihidroxiacetona para ser metabolizado en la glicólisis. Esa parte pues la vemos en glicólisis. Bueno, entonces el calcio se convierte también dentro de la célula en un mensajero secundario muy utilizado por las ATPasas, por la canmodulina, entre otras proteínas. Entonces leas en esta parte también. Leas en esas partes ahí. Nosotros vimos, creo que fue en enzima, ionóforos, que son moléculas que dan
fluorescencia. Y en este caso, en particular, la detención del calcio dentro de la célula. ¿Cuánto calcio liberado? ¿Cuánto calcio hay dentro de la célula? ¿No? Son muy sensibles, son extremadamente sensibles. Entonces, esta es la estructura normal de los ionóforos. Entonces, ellos al entrar en contacto con el calcio se excitan y dan fluorescencia. Este es otro de esos. Y este. Bueno, el calcio, en ese mensajero secundario llamado calcio, es importante en la calmodulina. La calmodulina, pues, es activada por la presencia del calcio. Y esa a su vez, como vemos aquí, estimula muchísimas otras enzimas transportadoras. Ahí están hablando de las ATPasas. Bueno, aquí tienen una literatura que probablemente ya la leyeron. Esta es la unión del calcio a la calmodulina, al centro activo de la calmodulina. Ahí vemos un centro activo, un sitio activo típico de una enzima. Ahí están involucrados 1, 2, 3, 4 aminoácidos y una molécula de agua. Y esos aminoácidos normalmente son aspartato, como vemos ahí, y glutamato. Entonces, eso es típico de un sitio activo, unos cuantos aminoácidos y en muchos casos en uno solo. Rara vez hay involucrados 10 o más aminoácidos. Bueno, aquí pues es un indicador de calcio. ¿Cómo funciona esto? Lo que vemos aquí es que si el componente no tiene calcio, entonces vemos que él tiene una emisión de longitud de onda más alta. Está por aquí más o menos. Y a paso que se le va incrementando el calcio, la concentración de calcio, pues ahí lo que vemos es que la longitud de onda de emisión va disminuyendo entre más concentración de calcio hay. Y entonces, esta es la forma pues como de fluorescencia entre el calcio y estos ionóforos. Esto es para determinar como en las células. Aquí vemos las células con muy poquitico calcio y cuando va aumentando la concentración de calcio. Entonces ahí vemos, se utiliza la fluorescencia por su sensibilidad. Bueno, entonces la calmodulina, como vemos aquí, es una típica de esas proteínas que necesitan un cofactor para poderse activar. Y ese cofactor, como vemos aquí, son 4 átomos de calcio. Ahí nos indican las posiciones de esos calcios. Y como vemos, si usted compara esta estructura con esta otra estructura, entonces usted ve que sufrió grandes cambios conformacionales. Le abrió paso a un sitio que hay aquí, mire, que es una cavidad hidrófoba de la molécula, donde tiene los sitios activos. Entonces,
Ahí vemos la típica proteína que requiere de un cofactor para activarse. Y luego, cuando el cofactor disminuye, entonces ella también vuelve a su estado normal. Ahí vemos pues también los movimientos de la proteína en acción y en presencia del calcio. Y ella tiene interacción, como vemos ahí, con una alfa hélice de la proteína que va a activar. Bueno, hasta ahí es lo que llamamos las funciones del receptor 7TM. Esas son como las funciones y cómo funciona ese receptor. Ahora hay otros receptores que también vamos a ver. Y este receptor, como vemos aquí, ellos, a diferencia del del 7TM, estos receptores, cuando el ligando se posiciona sobre un monómero, entonces se dimeriza para poder llevar las señales dentro de la célula, ¿no? Ya vimos que el receptor 7TM no necesita ninguna dimerización, sino que simplemente coge el ligando y se activa. Este no. Estos son monómeros que están pegados en la membrana de la célula y cuando encuentran el ligando, entonces coge afinidad el uno por el otro y se unen. Se unen para llevar unas señales dentro de la célula. Esas ya las vamos a ver un poco más adelante. Entre esos receptores, ese es pues uno de esos receptores, ¿no?, que se dimeriza. Otro receptor son los receptores con tirosina, que se fosforilan, ¿no?, y se activan. Esas son estructuras o enlaces, como vemos ahí, covalentes. Una de esas hormonas que activa esos receptores son el factor de crecimiento, entre otros. Ya lo veremos pues como en acción, igual que vimos el 7TM. Luego, estos receptores no funcionan con la misma proteína G que vimos anteriormente, sino que funcionan con unas proteínas G llamadas RAS. De esas RAS, pues tenemos todas estas que vemos aquí. Y estas se llaman proteínas G pequeñas, ¿no? Ya entenderán más adelante por qué se llama proteína G pequeña. Y el mecanismo de acción es diferente al que acabamos de ver para el 7TM. O mejor, el mecanismo de acción no, sino el mecanismo de activación. Ya vamos a ver que es un poco diferente, o bastante diferente. Esa es la estructura de la hormona de crecimiento, puras alfa hélices. Bueno, ¿cómo funcionan esos receptores? Ya dijimos que ellos andan en la membrana de la célula como monómeros. Cuando entra el ligando primario, en este caso la hormona de crecimiento, entonces este monómero coge afinidad por este otro y se une. Se unen los dos, como vemos aquí, y se activan. Se activa el receptor y entonces da unas señales específicas dentro de la célula. Esto, dejémoslo
así estos dominios. Dediquémonos al receptor. Bueno, el receptor, al coger el ligando primario, como le dije, se dimeriza. Este es otro de esos, llamados de tirosina. Ustedes ven de que al dimerizarse, estas moléculas están, como vemos aquí, unidas la una con la otra. Al activarse por el ligando, entonces ellas giran, como vemos ahí, 180 grados. ¿No? Y al girar 180 grados, ellas son fosforiladas y activadas y llevan adelante una función específica dentro de la célula. Entonces ahí vemos pues cómo funciona ese mecanismo de la célula, de ese receptor de tirosina. ¿Qué más hay por aquí? Aquí hay otro, esto es para expresión de genes. Estas son proteínas que se pegan al ADN y que son pues basadas en tirosina. O sea, ellas son fosforiladas, como vemos aquí, en su grupo OH, y al ser fosforiladas, entonces este coge afinidad por este y se entrecruzan, como vemos ahí. Y activan la proteína que va pegada al ADN para expresiones específicas de genes. Estas son dominios SH3, SH3, SH2 de ciertas promesas. Permítame, aquí yo miro. Miremos ¿es este el gen? Sí, es este. Aquí está. De las proteínas que están involucradas en este caso. Aquí está la SH2 de la llamada Janus sinasa. Bueno, ya la activación de eso ya lo vimos. La estructura del factor epidermal es que se llama. El EF, factor epidermal, el que vimos adelante que no me acordaba del nombre. Y entonces ahí tenemos y eso es como le dije, las subunidades de esas proteínas. Bueno, las RAS son también una superfamilia. Como le digo, pertenecen a las proteínas G. Son pertenecientes a esas proteínas G y a su vez a las GTPasas. Y aquí tenemos las funciones también de ellas, ¿no? Son reguladoras, reorganizan, activan vías de diferente índole, tienen diferentes funciones, igual que las proteínas G normales. Estas se llaman proteínas G pequeñas y la otra proteína G simplemente, pero pertenecen a la misma familia. Entonces ya ustedes aquí en esta figura mirarán por qué se llaman proteínas G pequeñas, ¿no? Y entonces es porque, pues como vemos, pierden como el 50% de su masa, son acomodadas a esta proteína que está aquí. Cuando el receptor capta el mensajero primario, que forma el dímero y se activa, como vemos aquí, entonces hay proteínas como la GRB2 que capta esos cambios conformacionales. Hay otra proteína que se llama SOS que capta los cambios conformacionales de la GRB. Y finalmente, los cambios conformacionales de la SOS casan con la estructura de la proteína G pequeña. Y ahí, como vemos, entonces la convierte de GDP a GTP activada. Y ahí continúa entonces
las RAS activadas, igual que como se procedió en el del receptor 7TM. Entonces ahí vemos que pues, la proteína ya activada continúa el desenlace dentro de la célula. Bueno, los defectos en estos receptores pueden llevar a cáncer y otras enfermedades diferentes. Esto, ustedes específicamente como médicos, pues deben de leerlo bien, esta parte. Porque de aquí siempre sale una pregunta para el parcial. ¿No? Entonces, los defectos en el receptor o en su inhibición, pues conllevan a problemas patológicos. Nosotros vemos de que el 7TM pues es inhibido por dos sistemas, dos formas diferentes, es bloqueado. Si una de esas falla, o fallan esos medios, pues simple y llanamente lo que va a ocurrir es que el receptor va a trabajar constantemente y va a crear un caos y un problema patológico en la persona. Bueno, todo esto léanlo bien leído. Bueno, entonces se está estudiando o se ha estudiado los inhibidores de las proteínas sinasas como posibles medicamentos oncológicos o anticáncer, como dicen aquí. Eso se está estudiando, creo que ya hay algunos en el mercado. Esta parte médica también la tienen ustedes que leer, ineludiblemente, porque de ahí también se sacan preguntas. Entonces, estos inhibidores de las sinasas son utilizados como droga anticáncer. Leanlos bien. Ahí tenemos uno de esos inhibidores. Y esta parte también deben de leerla, de la cólera, ¿no? Que hay una proteína G activada, que no tiene control, continúa y continúa. Y entonces eso crea un problema. Eso creo que es una bacteria, la cólera. Una bacteria que se encuentra mucho, cólera. Sí, creo que se encuentra mucho es peligrosísimo en las comidas de mar. Cada rato en Perú, donde se consumen grandes cantidades de comida de mar, hay brotes de cólera. Bueno, aquí hay una cantidad de enfermedades, como pueden ver, basadas en la proteína G. Las que ya vimos, ¿no? Entre ellos la cólera, el cáncer y otras patologías. Bueno, estas son parte de cómo las proteínas de la señal de traducción, como en todos los casos, ¿no? Tienen relación recurrente los dominios. Ustedes van a ver que los dominios del metabolismo de las proteínas son muy parecidos. Porque ya lo que hemos dicho, ¿no? Cuando las proteínas hacen funciones parecidas, pues tienen estructuras tridimensionales parecidas. Porque la estructura tridimensional le da la estructura tridimensional le da la función. Bueno, eso es en general. Este es un artículo este es un capítulo que pues
no es muy grande y hay cosas que yo salto porque es que no veo como la importancia grande de mostrarlas. Bueno, entonces ese es el artículo el capítulo que deben de leer y el que discutiremos en la asesoría de la próxima semana, porque es que yo estoy alcanzado con con las calificaciones, porque resulta y pasa que los estudiantes mandan un correo, mandan una lista de correos, y esa lista de correos no concuerda con el correo de donde enviaron el parcial. Entonces tengo en mi correo una cantidad de, no sé si está aquí, esto. Mire, todos estos correos que ustedes ven aquí son correos que se les envió al estudiante la respuesta y los devuelve. Todos esos correos. Entonces es muy estresante y gasto más tiempo corrigiendo por este medio que corrigiendo cuando hay clases presenciales. Y debería de ser el contrario, porque el sistema le da a uno la nota del estudiante, le da todo. Solo que el estudiante tiene que poner el correo que es, el correo que tiene en la lista, que concuerda con el correo que envió, si no estamos mal. Bueno, y entonces eso hace perder mucho tiempo, porque yo cojo el correo de donde envió y entonces lo busco en la lista para ver quién es, para calificarlo. Y resulta que no lo encuentro. Entonces uno cree que es que uno no lo vio. Entonces va para arriba y para abajo con 81 estudiantes, dos listas, y en ningún lado lo encuentra, ¿no? Entonces, eso es muy irritante. Entonces, no sé si de verdad vayamos a seguir con los quiz y los parciales en conjunto. No creo. Creo que va a haber que dividirlos para mayor facilidad. Entonces, ha sido pues un problema por ese lado. Por el otro lado, muchos estudiantes aseveran que no pudieron enviar el parcial o el quiz. Eso, pues, todos los profesores se han quejado de eso y eso se está discutiendo. 3 estudiantes que no hicieron el parcial pasado estaban dentro de la reunión. Entonces no entiendo cómo no lo pudieron enviar. Y había uno que entraba, inclusive salió como 5 minutos y volvió y entró. Y más, sin embargo, no lo envió. Bueno, todo ese tipo de problemas ya se solucionarán. La cuestión es que yo hoy por la tarde, yo hoy no hago asesorías, yo voy hoy a acabar de calificar, yo ya les mandé las calificaciones, voy a acabar de calificar y voy a hacer el quiz. El quiz 1, que es el quiz para todos. Nos pusimos de acuerdo con el director de que se hacía ese quiz primero, y primero se califican a todos los que cumplieron con su deber, se entra y se califican a ellos, y luego entonces veremos qué se hace con el resto. Si se les va a hacer de nuevo o si se les va a poner cero, pues eso se verá ya. Pero eso yo no lo decido, eso lo decide pues la universidad finalmente. Si la universidad decide que se le haga el parcial, pues se le hace. Si la universidad dice que no hay justificación para hacérselo, pues no se le hace y se le pone cero.
Entonces ustedes deben, los que no mandaron el parcial o el quiz, deben de dirigirse al director. Y entonces él ya dirá qué hacer. Esa es como la vía legal, ¿no? Si él considera que él no puede resolver el problema, entonces se lo manda al decano. Y si el decano considera que no lo puede resolver, se lo manda al vicerrector. Y si el vicerrector académico considera que no lo puede, lo lleva al consejo académico. Y ahí se les tira por ahí 2 meses. Bueno, entonces no sé. De cualquier manera, eso es lo que hay. Y eso es lo que se va a hacer esta semana. Entonces, el quiz probablemente lo hagamos el viernes por allá a mediodía. Yo les estaré informando con la monitora de qué hacer o cómo hacemos. ¿Mm? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Mm. Sí, no, usted le puede, pero ¿qué tipo de problema tiene usted? ¿Tiene menos calificación o más? Entonces, en el parcial. Unos puntos que le quedaron bien, pero usted me dice que en el parcial, pero en el parcial no hubo ninguna falla en cuanto a los puntos, no hubo ninguna, no hubo ninguna falla, no hubo ninguna falla en cuanto a, espere un momentito, yo lo miro aquí. No hubo ninguna falla en cuanto a las respuestas, como sí lo hubo en, como si lo hubo en el, ¿cómo se llama? En el quiz, que habían dos preguntas. Usted me está hablando del parcial, ¿no es cierto? Bueno, entonces, le aparecen como buenos, no le suma puntos. Bueno, entonces miremos aquí. ¿Cómo es su correo? DR Santiago Ayala. DR Santiago Ayala, este. Uh-huh. Bueno, aquí dice que tiene como unas cuatro, ¿cuántas tiene buenas? Tiene como 8 o 9 o 10 buenas, algo así. 19 buenas. Esa está buena. Esa también está buena. Esa también está buena. Aquí hay una mala. Esa está buena. Esa está mala. Pero no puede tener 19 buenas. Porque sí. Ah, bueno, sí, de pronto. Esa está buena, 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 buena. Denle por buena, denle por buena, buena, buena,
Sí, sí, tiene 19 buenas. Esta aquí tiene, no, pero esta no es. Sí. Esta está buena también, sí. O sea, esta hay que... ah, sumémosla. Ah, no, ahí hay que ponerle 0.24. 0.24. Bueno, entonces ese es uno. Este también hay que ponerle 0.24. Miremoslo a ver si Le quedó como nos cuadra. 24, no como 0.24, profe. ¿Cómo? Que le quedó como 24, no 0.24, en la anterior. Aquí esta también le quedó buena. Y es que yo no sé por qué se me pasaría entonces. Este también. Si yo lo copio de aquí. Este también está bueno. Este también está bueno. No sé por qué esto se me pasó así. Lo que pasa, usted no mandaría dos, porque hay unos que han mandado dos y entonces les queda, ahí hay un problema. Yo voy a revisar eso porque hay varios que mandaron dos. Me mandó solo uno. Bueno, entonces ahora sí, guardar. Y entonces, miremos aquí. Tiene 4.56. Entonces, ¿usted qué número es en la lista? ¿De qué grupo? Número 1 del B. Vamos a mirar esto aquí bien. Pues entonces el número 1 del B. ¿Del B o del A? O sea, ese que está aquí. Ah, probablemente, pues, ¿cuánto le dio? 4.56. No sé, ¿qué pasó? Como le digo, eso, 4,56. Bueno, ahí le queda como corregido ahí por ese lado. Le envío de todas maneras el correo para que lo tenga. Listo. Bueno, eso es uno. El que tenga algún reclamo nosotros vamos a hacer el quiz el viernes para mediodía y el viernes por la tarde, si alcanzo a calificarlos todos, entonces hacemos una socialización de los que tengan algún problema ahí y entonces de esta misma manera entramos y lo solucionamos de una vez, antes de subir las notas el sábado. Ya los que tienen, los que no hicieron o lo sacaron del sistema por algún motivo, esos ya tocará